Decíamos, vamos a seguir hablando de lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, en lo que en algunos medios llaman Medio Oriente, Asia Occidental sería quizá la definición un poco más ajustada. Hay un montón de cosas que podemos charlar. Y con la persona que vamos a charlar, mientras estaba buscando cómo definir, es historiador, es mexicano, pero en su definición en Twitter dice antioccidentalocéntrico. Sí. Y dije, uy, Me encanta, quiero, sí. me encanta. Hablamos de Christian Nader, que tiene la gentileza un sábado en México mucho más temprano que aquí en la República Argentina de estar conectado. Así que Cristian, primero bienvenido, gracias. De este lado Nicolás, Miranda, Viviana y Claudia te saludamos. ¿Cómo estás? No, muy bien, mucho gusto, un placer. Bueno, primero como para, aunque sea brevemente, ¿por qué esa definición de antioccidentalocentrismo? Bueno, es lo que sería anti-eurocéntrico, pero para expandir un poco, actualizar un poco el concepto, pues lo defino como Occidente, ¿no? O lo que sería la Europa ampliada, porque a fin de cuentas, creo que el colonialismo más pernicioso y a veces casi imperceptible se encuentra ahí. Lo toca todo, desde la academia, los medios, la vida diaria, el léxico, absolutamente todo, ¿no? Entonces, para mí lo principal es pues, comenzando con descolonizar las palabras. A veces es muy difícil el lenguaje. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Medio Oriente, que decías, lo correcto sería el oeste de Asia. Bueno, sí, o sea, el oeste de Asia o tal vez el Mashrek, por ejemplo, ¿no? O el Magreb. Digo, no estamos acostumbrados, es una labor ardua, pero bueno, poco a poco. Y en torno a eso, pues digamos ya, la divulgación de todo lo que ha hecho el eurocentrismo en todas sus expresiones, el imperialismo, el extractivismo, vaya, todos los procesos que hemos vivido en nuestra América, Aviala hablando de descolonizar el pensamiento, y en todos los rincones del planeta desde hace 500 años, ¿no? Que han sido marcados por el dominio estratégico por parte de los imperios coloniales europeos, luego Estados Unidos, que es un ente eurodescendiente, y al mismo tiempo, por ejemplo, el ente sionista, que es un proyecto colonial supremacista judeoeuropeo de comienzos del siglo XX, ¿no? Con eso me refiero antioxidental, ni yo lo puedo decir, es una prueba que me pongo. El antieurocentrismo, digamos. Uh-huh. Interesante, tratamos siempre acá de hablar del occidente colectivo como esa expresión que relatás de Estados Unidos, Europa y sus aliados, por lo menos en el último tiempo. Y mencionabas algunas cosas que me parece que son claves para ir hacia donde estamos yendo, que es hacia Medio Oriente o hacia Asia Occidental, el Magreb, Ajá. que es el saqueo de recursos, de bienes, Sí. que ha sido una práctica histórica. En aquellos lados el petróleo, los fertilizantes. En Venezuela, lo charlábamos recién, sin Venezuela previamente y tratar de controlar el petróleo venezolano, quizá no hubiese sido posible el mismo escenario en Irán hoy por hoy. En México ustedes lo viven permanentemente con las permanentes amenazas norteamericanas y del sionismo, que tiene mucha injerencia en América Latina. Si tuviese que hacer alguna especie de primera aproximación al tema Irán, ¿cuál crees que sería, para alguien que no conoce el tema, cuál crees que sería los primeros ejes o las primeras cosas que hay que prestarle atención? Bueno, en primera el contexto histórico, ¿no? En la larga duración. La agresión en contra de Irán no comenzó nada, ni siquiera comenzó en el 79, que triunfó la Revolución Islámica. La agresión en contra de Irán comenzó a finales del siglo XIX. De hecho, Irán está, bueno, Persia e Irán está enmarcado en un contexto que es la zona, digamos, de tránsito entre el oeste de Asia, centro de Asia, pero también hacia el norte tienes el Cáucaso, tienes el Caspio, hacia el sur tienes el subcontinente indio, hacia el norte, por supuesto, la Federación Rusa, hacia el sur la India, Pakistán, Afganistán, y hacia el oriente Asia Central, y muy cerca de Asia Central, lo que es actualmente la República Popular de China. En el siglo XIX se lo disputaba un territorio vasto donde Irán estaba en ese epicentro entre el imperio zarista ruso, los Romanov,
y el Raj británico de la India. De hecho, en diversas ocasiones se enfrentaron el Raj en contra de Irán y en algunas veces salió victorioso en ese momento con la dinastía Qajar y en otras veces fue derrotado. El imperio zarista ruso le robó una quinta parte del territorio a Persia, por ejemplo, lo que actualmente es el Dagestán, que se encuentra en suelo ruso, donde de repente es la ciudad más antigua de Rusia. Hasta hace 150 años, 180 años, era territorio persa, territorio iraní. Más adelante, ya en la entrada del siglo XX, llega el Imperio Británico, viejos conocidos para ustedes además, y para, bueno, prácticamente toda América. Eh, y bueno, en primer lugar, debido a lo que recién se había descubierto al otro lado del Golfo Pérsico, en la zona araboparlante, en lo que actualmente es Arabia Saudí, los Petroemiratos, los británicos buscan hidrocarburos y tal cual los encuentran. Se crea la Anglo-Persian Oil, en ese momento está la dinastía Qajar, que hasta los años 20 es muy útil al Imperio Británico, pero cuando la población empieza a levantarse y los Qajar no hacen nada, los derrocan, colocan otra dinastía a través de un señor de la guerra, que en un primer momento es apodado Khan, porque era el título, digamos, turco-mongol que se le daba a todos los señores de la guerra de Asia Central, y más tarde adopta el título de Shah, que es rey. De hecho, Shahanshah, rey de reyes persa, me refiero por supuesto a Reza Pahlavi, el padre del futuro, bueno, homónimo Reza Pahlavi, y paulatinamente vuelve a haber disturbios en la República Islámica de Irán, principalmente por motivos contra la injerencia y la soberanía de la República Islámica. Se modifica la constitución, se convierte en una monarquía constitucional, surge un primer ministro llamado Mohammad Mossadegh, que de hecho ahí se pueden ver las diferencias, ¿no? Ya acabaron con una monarquía, ahora viene una monarquía parlamentaria, y exactamente lo mismo van a hacer los británicos, hoy de la mano de sus vástagos estadounidenses, a través de los hermanos Dulles, uno en el Departamento de Estado y otro en la CIA, a través de los británicos le piden el favor a los washingtonianos, y viene otro golpe de Estado, la Operación Ajax, en que acaban con el gobierno de Mohamed Mossadegh, que además, conectando América Latina con Irán, se basó en la experiencia mexicana de la expropiación del petróleo para promover lo mismo en Irán, la nacionalización de los hidrocarburos y del Anglo-Persian Oil. Y por supuesto, los británicos y los estadounidenses intervienen, ¿no? Posteriormente refuerzan el poder de la monarquía, creando una policía secreta del régimen, la SAVAK, en la que ya participan el flamante y recién fundado Mossad, el Servicio Exterior de Inteligencia del Ente Sionista, y además la CIA, y en un lapso de 40 años mata alrededor de, no se sabe exactamente cuántos, pero 100, 120 mil seres humanos, iraníes por supuesto, hasta que viene la Revolución Islámica del 79, ahí comienza otro proceso de agresión, un proceso de agresión a través de, primero, el traidor al panarabismo y títer estadounidense Saddam Hussein, armado químicamente por Washington. Estoy seguro que han visto por lo menos algunas imágenes de Donald Rumsfeld visitando Bagdad. Matan a más o menos 500,000 iraníes, además también a muchos kurdos iraquíes que hoy son muy funcionales también al imperio. Posteriormente, cuando viene, no podríamos decir una derrota, prácticamente en un escenario como ese no hay derrotas y victorias, porque es una masacre para ambos lados, pero después de eso vienen los asesinatos selectivos, los ataques terroristas, los intentos de balcanización desde el Kurdistán iraní, desde el Azerbaiyán iraní, Azerbaiyán oriental, en el Baluchistán, ataques terroristas, una campaña global de demonización en contra de la República Islámica, y finalmente llegamos a los últimos 6 años en que ocurren magnicidios, el asesinato de Qasem Soleimani, ex líder de la Guardia Revolucionaria de las Fuerzas Al-Quds, asesinado cuando iba a negociar además con el imperialismo estadounidense en Bagdad. Le lanzan un misil y destruyen su coche. El coche, por cierto, de Qasem Soleimani sigue estando en Bagdad como recordatorio de las atrocidades estadounidenses. Más tarde matan al presidente Raisi y al ex canciller también en suelo iraní. Y posteriormente, bueno, la agresión anterior de junio y finalmente esta secuela que, bueno, es la extensión de todos estos procesos que vienen realizándose en contra de la República Islámica de Irán, donde prácticamente un siglo, ¿no? Que buscan en Irán la posición geoestratégica que ya mencioné. Vaya, es realmente quien controle Irán y, digamos, toda la región circundante, controlará Asia.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, los grandes recursos en hidrocarburos. Y en tercer lugar, que estaba escuchando lo que estaban mencionando antes de mi entrada, es el único impedimento que queda para realizar el proyecto del Gran Israel, dependiendo del borrador, porque hay varios proyectos, pero uno en esencia sería de río a río, del Nilo en suelo africano, al Éufrates en suelo iraquí y más allá de los agros, o sea, la cadena montañosa que separa el mundo semítico, araboparlante, Irak, del mundo iranio, de Persia, de Irán. Entonces, por esos tres motivos principales, ¿no? Y porque es una potencia regional, porque es un aliado estratégico de la arquitectura que se ha creado en Pekín desde finales de los años 90, aliado de Pekín, aliado de Moscú, una potencia regional con tecnología misilística de punta, la cuarta potencia militar asiática, y bueno, entre ese y muchos otros motivos, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Te habla Viviana de este lado. Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, vos hablabas de la importancia de no el anti-eurocentrismo y demás en tu presentación. Uh-huh. Y como tal, estos días, bueno, escuchamos a líderes de la Unión Europea hablar sobre el tema del rol de Europa, ¿no? En relación a lo que está sucediendo en Irán. Y muchos de ellos han salido a decir, esta guerra no es nuestra o en esta guerra no nos vamos a involucrar como tal. ¿Vos crees que es la imagen de una Europa totalmente endeudada por justamente el conflicto de Ucrania y demás? ¿O es de una Europa que ya no cree en Trump como esa imagen de, bueno, de victoria ante Medio Oriente? Eh, Más que nada teniendo en cuenta justamente la injerencia que tuvo vos que sos historiador, que tuvo Europa en términos de dominio territorial y en ser también aliado de Estados Unidos en sus Uh-huh. últimos proyectos imperialistas, ¿por qué decís que hoy Europa dice, no, esta guerra no es nuestra, en esta guerra no nos metemos? Bueno, Europa es, digamos, el artífice primigenio que vive toda la región del oeste de Asia. O Ujú. sea, en la década de los 10 ellos dividen después de cuando esté el cadáver, o bueno, no el cadáver, pero el cuerpo moribundo del Imperio Otomano, son los buitres europeos, principalmente Francia y Gran Bretaña, que a través del acuerdo Sykes-Picot, y hasta en un cierto momento también el Imperio zarista ruso, pero cuando viene la revolución bolchevique se salen del acuerdo, que deciden repartirse todo ese territorio, Irak, Jordania, Transjordania, parte de Arabia Saudí para el Imperio Británico, que además desde el siglo XIX ya había creado entramados coloniales en todo el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos es una invención británica, Ujú. lo mismo que Arabia Saudí, que colocan a la petromonarquía wahabí saudí y demás, ¿no? Ahí comienza la tragedia de la región con la inserción por parte de los imperios coloniales europeos, hoy inexistentes. Europa como entidad y como potencia desaparece en 1945. Ahí acaba Europa, la trascendencia europea a nivel global. Posiblemente se extiende un poco 30 años con los imperios coloniales todavía francés y británico, considerando ahora que son las únicas potencias europeas oficialmente que tienen armas nucleares, pero más allá de esto, realmente su función desde 1945, a partir del Plan Marshall, que acabó domesticando por completo Europa y endeudando a perpetuidad de Europa con Estados Unidos, es ser la carne de cañón y el escudo humano de Estados Unidos, ¿no? Recientemente estaba Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich, pavoneándose de que Europa no debe de sentir pena por los 500 años de pasado colonial y genocidios en los que cobraron la vida de aproximadamente 600 millones de personas. Entonces también para tratar de darle cierta relevancia a Europa, cuya criminalidad, por cierto, no ha terminado, a pesar de que son los patiños y satélites de Washington, sigue empujando por tener cierta trascendencia. Washington recientemente, Alemania, por ejemplo, ¿no? Es el más claro ejemplo, el mandamás de la Unión Europea le llaman, de la OTAN, fue obligada a romper relaciones en un eje que estaba creando en torno a Pekín, Moscú y Berlín. Washington lo obliga a separarse de ese posible alineamiento. Viene el Euromaidán, realizan el golpe de Estado en Ucrania, colocan una dictadura neonazi y más tarde un supremacista sionista como Volodymyr Zelensky, pagado además por sionistas como Moshe Kolomoisky y demás. Y es el rol de Europa. Realmente en este momento Europa se va, por ejemplo, Macron, ¿no? Que en un primer momento declaró que no se iba a sumar a la agresión imperialista sionista en contra de Irán. Recientemente declaró que va a enviar cuerpos de paz a Líbano, porque el pueblo libanés está sufriendo mucho por Hezbollah y hay que desarmarlo, ¿no? Obviamente también tratando de
de salvaguardar la integridad del proyecto colonial sionista que en este momento bombardea el sur del Líbano, además de suelo beirutí, la capital libanesa. También mencionar que, por ejemplo, Siria y Líbano fueron protectorados franceses hasta los años 40, donde realizaron también múltiples atrocidades. Entonces sí, o sea, por parte de Europa, concretamente el oeste de Europa, no puedo colocar a todo la superpenínsula asiática en ese costal, pero el rol concretamente de Europa es ese, ¿no? Ser los patiños de Estados Unidos, jugar a veces al policía malo y al policía bueno, y nada más, no tienen ningún peso a nivel diplomático global, ¿no? De hecho, ¿cómo llamarlo? El proceder y la trascendencia del mundo en lo económico, lo político, lo tecnológico, lo cultural se ha movilizado al Oriente, como históricamente lo fue antes del siglo XV, ¿no? La realidad y el futuro del planeta se encuentran en China, se encuentran en la India, a pesar de sus problemas, en la Federación Rusa, incluso en África, me atrevería a decirlo, ¿no? Los procesos interesantes que están ocurriendo en Burkina Faso, Mali, Níger. Pero Europa simplemente va a hacer lo que pueda con tal de salvaguardar su integridad y buscar algún mercado, porque a diferencia de otros contextos, Europa no tiene materias primas, realmente todo su éxito y su despegue en los últimos siglos fue a través del extractivismo en América, en el Pacífico, en el sudeste de Asia, en África. Entonces, pues van a seguir como rémora siguiendo al imperio, hasta que el imperio les diga, hasta que el imperio se repliegue totalmente, ¿no? Porque es el gran problema que tenemos. Estados Unidos se va a replegar a nuestro continente, al hemisferio, se va a trincherar aquí, pues estamos viviendo un proceso de contracción imperial, la agresión en contra de Venezuela, en contra de Cuba, las acciones cada vez mayores en contra de México, son prueba de ello, cómo han colocado gobiernos y payos afines en prácticamente toda la costa occidental y la zona al oeste de los Andes es prueba de ello, desde su país, que lamentablemente tiene un psicótico, pasando por Chile con un nazi, Ecuador con un narcogobierno bananero, literalmente narcogobierno bananero, bananas y cocaína, el Perú sin gobierno, no sé cómo llamar a eso, etcétera, ¿no? Salvador, Honduras. Entonces, ya, sintetizando, no, Europa no tiene ningún peso ahora, sin embargo, hay que poner especial atención, concretamente los mandamás de suelo europeo, que son Francia, Gran Bretaña y Alemania, porque también recordemos que lamentablemente también París y Londres son potencias nucleares al servicio del sicario mayor, que es el imperialismo estadounidense. Cristian, ¿qué tal? Miranda te saluda. Bueno, ya habiendo analizado a la decrépita Europa, vos en una de las publicaciones que hiciste, ni bien inició el ataque contra la República Islámica de Irán, en tu cuenta de X decías que esa agresión era también contra las potencias globales antagónicas al imperio, que son Rusia y China, y que en caso de que la estrategia fuera apostar a un conflicto prolongado y de desgaste, Rusia y China iban a tener que apoyar a Teherán. ¿Crees que eso va a sucederse así? Bueno, está sucediendo no de manera, vaya, explícita, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que de pronto llegue el ejército rojo popular chino y meta 2 millones de militares, ¿no? Bueno, digo, podrían hacerlo, ¿no? Pero no lo van a hacer ahorita. De hecho, también sirve para que Pekín empiece a ver cuáles son las estrategias de Washington. Y de hecho, en este momento en Pekín probablemente están felices de la vida porque las estrategias fundamentales por parte de Washington son matar niños y bombardear tierra quemada las grandes ciudades iraníes, ¿no? Como ha ocurrido recientemente en Isfahán o en Tabriz o en Mashhad. O matar a 180 niñas en una escuela al sur de la República Islámica de Irán. Ese es prácticamente su objetivo, ¿no? Misilísticamente, el ente sionista y el imperio se han visto rebasados por la tecnología, por la impresionante tecnología hipersónica iraní, que de hecho los soviéticos, iba a decir, los rusos han compartido también. China les ha proporcionado la información satelital para hacer aún más quirúrgicos los blancos. Gracias a ello, la República Islámica de Irán logró atacar los blancos y acabar con todos los objetivos de estadounidenses y sionistas en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudí, en todos los petroemiratos funcionales al imperio. Y por supuesto que hay colaboración, ¿no? De hecho, hay colaboración hasta por lugares donde no lo esperábamos. Recientemente el gobierno de Colombo, el gobierno de Sri Lanka, que también están ya bastante hartos de
de las imposiciones por parte del gobierno de Nueva Delhi, gobernado a través de un supremacista filosionista como Narendra Modi, un islamófobo asqueroso. Recientemente le ha permitido que las embarcaciones iraníes y los restos de los marinos iraníes asesinados en el ataque estadounidense puedan los barcos llegar justamente a puerto seguro en esas tierras, en ese contexto isleño, ¿no? Que también fue sumamente vapuleado por el imperialismo estadounidense durante las 3 últimas décadas, cuando hubo la división dravidiana indoeuropea, cuando los tamiles y demás, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay colaboración que puede profundizarse, sí, por supuesto, porque, digamos, en el hipotético escenario que caiga la República Islámica de Irán, si llegan a establecer un gobierno títere a la usanza de Reza Pahlavi en el 79, que por cierto no va a ser el hijo del Shah de Irán, ¿no? Incluso para los estándares estadounidenses no puede ser un sujeto tan idiota. O sea, creo que el límite era Guaidó, o personajes, María Corina y demás, ¿no? Pero el hijo de Reza Pahlavi supera eso hasta los estadounidenses. En el hipotético caso de que caiga la República Islámica, Estados Unidos tendría acceso inmediato a las aguas del norte, donde se encuentra el Mar Caspio, que por cierto, ahí puedes acceder a territorio ruso, pues ahí prácticamente desagua el Volga, entonces podrías invadir sin ningún problema la Federación Rusa o balcanizar la Federación Rusa, igual hacia Azerbaiyán por el Cáucaso. Lo mismo que Pekín. O sea, prácticamente estamos viendo secuelas de lo ocurrido en la invasión estadounidense de Afganistán en 2001. El objetivo de invadir Afganistán no fue, obviamente, acabar con Al Qaeda. Bueno, por supuesto no. Siendo además Al Qaeda funcional al imperialismo estadounidense, preguntan en Siria. La función de invadir Afganistán en 2001 fue, en primer lugar, asegurar el control del opio, asegurar el tráfico también de hidrocarburos, y tratar de bloquearle la entrada a China y sus relaciones con Asia Central, porque por ejemplo hay un corredor que se llama el corredor del Wakhan, que comunica China con Afganistán y de ahí pues obviamente Asia Central y la República Islámica de Irán. Es exactamente lo mismo, es interesante, pero en la agresión anterior, en junio de 2025, un día después de que iniciaran los ataques por parte del ente sionista, en Teherán se había inaugurado la línea férrea que comunicaba China con Irán, lo cual no nada más era para cooperación, bueno, para comercio a través de la nueva ruta de la seda, sino también para cooperación militar. Y de pronto ocurre esto, muy parecido a lo que ocurrió en suelo caraqueño a comienzos de este año. 4 horas después de que Nicolás Maduro Moros se reunió con la embajada china, donde se firmaron acuerdos comerciales y logísticos militares, viene la agresión por parte del imperio bombardeando Caracas, ¿no? Entonces, nada es casual, saben perfectamente el nivel de involucramiento que tiene la República Popular y también, además, la Federación Rusa con respecto a Irán, porque a fin de cuentas esta agresión no nada más es en contra de la República Islámica, también es una agresión en contra del eje sino-ruso, e incluso como una forma de advertencia al planeta, ¿no? Si se suman a la alianza sino-rusa, esto puede pasar. Un claro ejemplo ocurrió, por ejemplo, hace 2 años en suelo pakistaní. Pakistán se estaba alineando por primera vez en la historia profundamente con el eje BRICS, a pesar de que su relación siempre ha sido muy buena con China, a diferencia de la India, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocurre? En ese momento gobierna un personaje llamado Imran Khan, exjugador de cricket y un magnífico operador político. ¿Qué ocurre? Le hacen un golpe de Estado a través del ISI pakistaní, que históricamente ha sido controlado por Londres y Estados Unidos, y ahí se acaba cualquier relación íntima que pudieran haber fraguado entre Teherán y Islamabad, ¿no? Entonces, lo repito, lo que está ocurriendo ahorita es una agresión no solamente en contra de Teherán, es una agresión también en contra de China y una agresión en contra también de Moscú. Cristian, clarísimo, nos quedamos sin tiempo, pero seguramente va a ser motivo para invitarte nuevamente, porque literalmente es una clase de historia en vivo, que es re interesante porque no todos los días uno se pone a pensar historias y a pensar hechos en otra parte del mundo, como puede ser en este caso Irán o todos los vínculos que hay. Siempre una cosa que decimos acá es todo tiene que ver con todo, y me parece que en la narración que hiciste se vincula absolutamente todo lo que hemos venido, por lo menos el último año y pico, charlando, que tiene que ver con el petróleo, cómo están jugando los BRICS, cómo Irán juega, cómo Estados Unidos quiere cortarle la cabeza a eso. Me parece que nos quedó lo financiero solamente, pero bueno, es materia de otro costal, quizá para otro momento. Así que gracias por haberte tomado estos minutos un sábado por la mañana temprano allí en México, así que gracias, y obviamente queda abierta la invitación para alguna otra oportunidad.
No, cuando gusten, un placer. Solo invítenme una hora después porque estoy medio somnoliento todavía. Pero Cristian, gracias. gracias, un placer abrazo grande. conocerlos. Hasta pronto. Charlábamos con Cristian Nader, historiador anti-occidentalocéntrico, como se define en su cuenta de X. Nos pasamos un cachito, pero merecía la pena. Valió la pena. Totalmente. Hacemos la tanda pertinente de las 11 en punto y arrancamos con la supuesta segunda hora.